tema que quiero compartirles esta tarde, esta conversación, es acerca de estos tiempos difíciles y las iglesias debemos estar firmes. Y el tema es cómo plantar, o el reto, el desafío de plantar iglesias locales y también foráneas. Bueno, tenemos que partir de la Biblia, y nos dice la Biblia que se forma una iglesia debido a una persecución que se desarrolla por causa de Esteban. Y los que fueron esparcidos iban predicando y el Señor estaba con ellos. De tal manera que esa noticia llega a Jerusalén, envían a Bernabé, y cuando él llega ve la gracia de Dios allá en Antioquía. Y se constituye y después va por Saulo de Tarso, y después de un tiempo estar ahí, encontramos en el capítulo 13 que en la iglesia de Antioquía había pastores y maestros, los dones necesarios para una iglesia. Esta predicación era bíblica, era vibrante, eran cultos donde el Espíritu del Señor se movía y persuadía a los hombres a venir al Señor. Allí, en medio de este servicio ungido por el Espíritu Santo, es cuando Dios llama a Saulo y a Bernabé, y dice ahí la Biblia que dijo que los apartaba para la obra a que los había llamado. Y cuando termina el capítulo 14, viniendo Lucas narrando la manera como el Señor los había ayudado, dice que regresaron donde habían sido encomendados a la gracia del Señor. Así que lo que empezó con el Espíritu de Dios, llamándolos a este ministerio de llamado, de servicio especial para la obra que empieza en Antioquía. Pero no solamente en Antioquía, empezó en el corazón de Dios. Dios ha hablado en los Salmos, Dios ha hablado en Génesis, ha dicho que quiere bendecir a los pueblos, lo ha dicho a través de Israel, que lo ha puesto para luz a los pueblos. De tal manera, siguiendo el propósito del Señor, el Señor Jesucristo dijo que hay que ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomando Dios el curso de la historia y estableciéndose en Antioquía de Siria la iglesia, Dios llama a estos siervos para poder llevar su ministerio, su llamado, el don para las naciones, la misión del Señor para el mundo, amados hermanos. Así que mientras nosotros ministramos cada domingo, mientras llevamos a nuestros hijos, a los hijos de los hermanos por las lecciones, por las clases que han pasado de párvulo, de cuna, y cuando llegan a las lecciones misioneras, encontramos a maestros que con pasión les empiezan a explicar a nuestros hijos las historias de los misioneros. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo la iglesia así? Está sembrando en el corazón de esa generación el amor por la obra del Señor, la obediencia al Señor, el sacrificio que implica servir al Señor. De tal manera que los niños anhelan estar en esos lugares. En nuestra iglesia hemos tenido la oportunidad de que una de las jóvenes de la iglesia ha salido a un país, a un continente, a África, y después que ella ha regresado enseñó fotografías de los elefantes, de los niños africanos, y ella decía: yo recuerdo que la maestra nos ha enseñado acerca de Toro de África, una lección misionera. Y he visto con mis ojos lo que Dios está haciendo en ese lugar. Es que estamos enseñando la Biblia, pero estamos ejemplificando el amor y el servicio al Señor. Hemos consagrado al momento de dedicar a nuestros hijos al Señor, los hemos dado al Señor y le hemos pedido: Dios, ayúdanos a enseñarnos, ayúdanos a guiarnos. Y si en algún momento tú llamas a nuestros hijos, aquí están porque son tuyos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Son tuyos, Señor. Amén. De tal manera que nunca no deberíamos de tener temor cuando el Señor llame a alguno de los hijos de los hermanos o a nuestros propios hijos. ¿Qué clase de culto había en la iglesia de Antioquía? ¿Qué clase de enseñanza de la Biblia estaba ocurriendo ahí? La palabra de Dios nos dice, como hace un momento platicaba el pastor,
que la profecía es para edificación, consolación. ¿Qué predicación? ¿Qué dedicación de los siervos del Señor? Así encontramos algunos parámetros para los que son enviados. Por supuesto, tienen que ser hombres que están instruidos, dispuestos a aprender de lo que se les enseña, la disposición de sus corazones para servir al Señor, para seguir las indicaciones. Hermanos que están con los pastores sirviendo, que se están preparando para una obra grande que Dios está haciendo. Pero Antioquía era una iglesia sana, queridos hermanos. Una iglesia sana. ¿Te has preguntado en un momento qué clase de iglesia estamos sirviendo usted, yo? ¿Qué clase de iglesia estamos teniendo? ¿Cómo es que llegamos hasta ese momento? ¿Fue porque se dividió nuestra iglesia? ¿Fue porque alguien en su mente quería tener una congregación pastoral? ¿O verdaderamente es una iglesia sana, que quiere multiplicarse, quiere tener otra iglesia y que sean sanos también? No sé si se han percatado de la gran deficiencia que se tiene cuando construimos iglesias que no avanzaron de una forma normal y natural. Es como remar contra la corriente. Y es necesario sanar nuestra iglesia si es que está dañada. Si está dañada moralmente, si la doctrina, si empezamos equivocadamente, es necesario empezar de nuevo. ¿Sí? En medio de este culto, la iglesia y los misioneros fueron enviados. Y quiero decirte algunas cosas, quiero compartirte algunas cosas que ocurrieron, amados hermanos, en este llamado del Espíritu de Dios. Sabemos por la Biblia que el Espíritu de Dios es Dios, hermanos. Sabemos por la palabra de Dios que es una persona que guía, que consuela, que transforma, que vigoriza, que nos hace entender la Santa Biblia. Lo sabemos, lo hemos leído y guía. Así que ocurren algunas cosas mientras los hombres responden al llamado del Señor. Nos damos cuenta que cuando llegaron a ese lugar de Chipre, cerca de él, mientras se explicaba el Evangelio, un hombre del gobierno creyó maravillado de la doctrina del Señor, que sus oídos escucharon el Evangelio y la obra del Señor en su corazón resultó en salvación. Porque cuando se explica la Biblia, como se ha insistido de manera constante aquí en el púlpito, cuando eso se predica, entonces hay luz y salvación. Eso es importante que lo podamos destacar. La segunda cosa que quiero mencionarte, hay salvación, como se ha mencionado en este capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos. El autor Lucas pone énfasis en la manera como el Espíritu de Dios se movía, obraba, salvaba, persuadía a los hombres. De tal manera que estos siervos de Dios fueron usados grandemente por el Señor. Cada vez que escucho a los predicadores contar sus anécdotas, sus experiencias bíblicas, estando en el campo mientras predican. A eso me refiero, a estas experiencias que se hablan, que se explican mientras han predicado. Realmente nosotros nos damos cuenta del poder del Señor mientras la palabra es predicada. Nos dice la Biblia en los versículos 12 que creyó maravillado al procónsul. Nos dice en los capítulos 48 y 49 que creyeron, hubo salvación. Tiempo después, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, tiempo después, cuando Pablo llegaba a la sinagoga, nos dice que los judíos leen cada día de reposo la ley de Moisés, y mientras lo leen está puesto sobre sus ojos una venda y no pueden creer, no pueden ver con claridad. Y explica el apóstol Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Así que el apóstol Pablo llegaba a las sinagogas, se le daba la oportunidad de explicar, de dar una palabra, y lo hacía. Y muchos gentiles y otros
se maravillaban de la explicación, de cómo las profecías habladas por Isaías, que todo valle será bajado y aparecerá Dios mismo y vendrá Juan el Bautista, y todas las palabras de los profetas, cómo se cumplieron en Jesús de Nazaret. Creían en el Mesías. Así que esta luz, que es la luz de la verdad, amados hermanos, de la explicación del Evangelio, ha traído para este viaje que ha hecho estos misioneros salvación, vida eterna, queridos hermanos. Pero también ocurrían sanidades. Independientemente si usted es o creemos que unos usan el término cesacionistas o continuistas, evidentemente lo que tú puedas ver en la Biblia, Dios sigue manifestándose, hermanos. El Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo cosas. Por favor, estoy tratando de decirles que la mano del Señor, quizás no así como el libro de los Hechos, pero Dios sigue salvando a los hombres. El Señor sigue persuadiendo a los hombres. El libro 1 Corintios 18, cuando llega el apóstol Pablo allá a Corinto y tiempo después escribe y trata un asunto de la sabiduría de los griegos, que era la sabiduría de los pensadores. Y él dice que hay una sabiduría más profunda. ¿Ve? Y le dice, muy bien, para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que, amados hermanos, pueden percatarse de la gran obra del Señor. El Señor dirige a los misioneros hacia afuera. Si queremos empezar iglesias fuera o dentro, necesitamos misioneros. Y si no tenemos misioneros en la iglesia, podemos apoyar a los que están en los campos. Podemos participar con ellos. Podemos orar por ellos. Podemos viajar hacia ellos. Podemos participar con ellos. Podemos y deberíamos de hacerlo. Los misioneros nos animan, tu viaje va a costar 20,000 pesos, tu viaje va a costar esto. Y estoy seguro que a ninguno de ustedes tiene de forma inmediata quizás el dinero, pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Estar en esos lugares. Esta chica que les platico que fue a esta parte de África, el misionero había convocado a varias tribus para que lleguen en un pueblo determinado. Y nos platica ella que había como una choza, y empezó a llegar la gente, las personas empezaron a llegar en esta parte de Tanzania. Y uno de los hermanos de la iglesia le dijo, ven, puedes venir por favor aquí. Y se acercó esta joven y le dice, ¿puedes orar para que Dios haga que no llueva? Porque tenemos una gran reunión hoy y necesitamos que el tiempo esté bien. Y esta joven dijo, ¿quiere que yo ore para que no llueva? Sí, y para que nos deje tener el servicio. Y la muchacha oró. Y no llovió. Muchos han orado por buenos tiempos, por esa conferencia. Han orado que Dios de almas, que de buen tiempo, y una oración más se agregó a ese propósito. Y no llovió. Los ojos, la fe, otra perspectiva de vida. Porque cuando son enviados, hermanos, Dios obra milagrosamente. Y los milagros ocurren allá. Ocurren en la iglesia donde yo sirvo. Pero parece que allá Dios muestra su poder. Cuando se escucha el Evangelio, parece que Dios tiene un énfasis tremendo en que el mundo lo conozca. Parece que Dios tiene un interés en eso. Y lo hace el Señor. Una ocasión Jesús estaba delante, allá en Betania.
ahí no cerca de la ciudad de Betania estaba el sepulcro de Lázaro y las personas llorando por Lázaro. Y Jesús delante de él dice: Dios, Señor, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero esto pido para que estos crean que tú me has enviado. Los predicadores, los misioneros, se han pasado tiempo orando por ellos, con ellos, A favor de la obra, a favor de ellos. y Dios da gracia, hermanos. El Señor ayuda a los misioneros. Los milagros los podemos ver cuando vemos las imágenes, los videos, todas estas cosas. Es realmente hermoso. Es realmente hermoso. Pero también, hermanos, los que son misioneros también están expuestos al peligro. Nos dice la Biblia en estos capítulos 14 que los hermanos fueron, por los judíos que no creían, llevaron a Pablo a una posición de ser apedreado, de morir Pablo. Es probable que murió, es posible. Algunos autores, es posible, estoy diciendo, que algunos autores dijeron que cuando él muere es cuando sube al paraíso. Estoy diciendo una posibilidad, pero cuando los judíos, los hermanos llegan, oran, ocurre algo en la vida de Pablo, que él regresa, vuelve, se pone de pie. Por favor, si después me dice, no lo creo como lo dices, está bien, pero aquí ocurre algo sobresaliente. Y cuando él regresa, reúne a los discípulos y les dice estas palabras: es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de Dios. Y los misioneros Sufren. Hay un sacrificio. Hay un sacrificio, hermanos. Es cierto, estamos gozosos por el Señor, es cierto, bendito sea Dios que se manifestó, Pero los misioneros empiezan a servir y hay sacrificio, y hay sufrimiento. de repente vemos a algunos misioneros por aquí que vienen a los principios de su ministerio, que están por allá buscando sombra, un rincón, alguien que los escuche, los ves con sus pequeños viviendo y los observa y te das cuenta, ok, y diciendo al misionero, acá estoy, hermanos, aquí estoy, por favor oren por mí. Y piensas, ok, sí es cierto, voy a seguir orando por ti, sé lo que es posible, lo que puedo entender un poco lo que está ocurriendo en tu vida, pero quiero decirte que hay cosas que yo puedo hacer por ti, pero hay cosas que Dios va a hacer por ti. Hay cosas que Dios tiene que consolarte. Hay cosas que Dios tiene que enseñarte. Hay cosas que yo puedo hacer por ti, pero hay cosas que solamente el Señor va a hacer en tu corazón. Así es. Solamente el Señor lo va a hacer. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, hace más de 35 años, caminé toda la riviera, desde Puerto Juárez, Quintana Roo, hasta la bahía que está atrás de Tulum, Quintana Roo. Lo caminamos como en 3 meses. Y hace un poquito de tiempo que estuve por allá por Quintana Roo, un pastor me dijo, te invito que vayas a la iglesia y puedas predicar. Y llegamos a un lugar en la selva, amados hermanos, donde hace 35 años caminé por allá, con una iglesia que está orando, que me dicen que ha visto jaguares por allá, que ha visto, lo creo, yo he estado por allá, y allá están los cielos de Dios. Cuando el Señor está, amados hermanos, no son como los que dicen Jeremías. A esos hablaron de su corazón, esos corrieron, yo no los envié, pero a esos siervos de Dios, el Señor sí los envió. Y por eso Dios hace estas cosas. Por eso Dios hace estas cosas, porque está en la voluntad del Señor. Así hay peligro, queridos hermanos, hay peligro en los obreros, están expuestos los obreros, hay victoria.
Dios está de nuevo, como nos han explicado nuestros pastores, los evangelistas. Dios les ha dado valor, han hablado, la obra se ha hecho y hay peligro. Y cuando un misionero muere para la gloria de Dios. Para eso muere, para la gloria del Señor. Y va terminando este primer viaje en el capítulo 14 y nos dice que ellos establecieron ancianos. En una perspectiva bíblica nos muestra que los que fueron enviados como misioneros estaban ordenados para poder establecer bautizos y ordenar a estos hombres. Y regresaron a su iglesia contando las maravillas que Dios había hecho en su viaje. Nos muestra el carácter de los ministros, nos muestra que llegaron a dar un informe a su iglesia, y en su iglesia seguramente hubieron aleluyas, hubieron gloria a Dios. En su iglesia hubo regocijo por las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Amados, estamos en un momento que estamos enseñando. Les voy a decir una última cosa y con eso quiero terminar. Hace ese pasadito de un año tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto del Cairo, en Egipto. Y mientras estábamos ahí, observé a muchas personas que venían de Yakarta, un país de Asia, y me di cuenta que nosotros somos semejantes. Bueno, nosotros los yucatecos. Somos semejantes a estos asiáticos. Dije aquí con permiso, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que es posible hacer la obra de Dios. Es posible. Nosotros, perdón por insistir en nosotros, quienes hemos vivido en la península de Yucatán, conocemos turistas, conocemos mucha gente, nos damos cuenta que es muy factible hacer la obra de Dios y salir. No estoy diciendo que seré un misionero, pero si Dios me llama, estoy seguro que sí voy a ir, hermanos. Estoy seguro que sí. Sí, y cuando vas conociendo al Señor, piensas, seguir a Cristo es todo y morir por Cristo es todo. No soy una persona que quiere morirme, no. Pero estoy seguro, hermano, que implica también eso. Estoy seguro, convencido de eso. Así que, amados hermanos, continuemos. Si no podemos tener por el momento misioneros, apoyemos a los misioneros. Hagamos viajes también con los misioneros, ¿verdad? Demos cuenta, digamos, Señor, hicimos lo que pudimos con nuestros recursos. Y nuestros hijos o nuestros hermanos, no sé si los vas a llamar, pero si los vas a llamar, los vamos a apoyar. Y vamos a estar con ellos. ¿Ven? Y es diferente, amados hermanos. Quisiera hacer una oración antes de terminar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado a través de los pastores. Gracias por la Santa Biblia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Y te suplico que sigas capacitándonos mientras procuramos hacer la obra, tanto en nuestro lugar como en otros lugares, a través de los misioneros que ahí están. Oh Dios, sabemos, lo hemos visto, los recursos son tuyos. Y siempre, yo noto, Señor, que siempre para tu obra, siempre provees. Oh Señor, ayúdanos, por favor, déjanos ver con claridad lo que estás haciendo y danos un corazón entendido para ser tus testigos aquí y en otras partes. Y guarda a los obreros, a tus siervos que están sirviendo, a sus familias,
guárdalos, Señor. Prospéralos, como hemos escuchado esta mañana, que todo lo que haremos en la Biblia, a través de la palabra, seremos prosperados. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Pastor Iván. Gracias, Pastor Víctor. Héctor.